Ahora pues proseguimos con el derecho internacional privado. Estábamos en lo que es el bosquejo histórico del derecho internacional privado. Habíamos hablado pues que antiguamente no solo existían, pues, pero prevalecía en el mundo la existencia de dos tipos de sociedades. Aquellas sociedades conquistadoras que salían al mundo a subyugar a los demás, imponiendo sus costumbres, sus leyes. Podríamos hablar básicamente del imperio de Roma, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo existía otro tipo de sociedades totalmente contrarias, que se encerraban en sí mismas, hacia adentro, como las sociedades del lejano oriente, ¿verdad? China, Japón, Corea, eran sociedades muy cerradas, como que no les interesaba mantener relaciones con otros países, ¿verdad? Y que eran muy ensimismadas. Tal vez tenían cierta relación con algunas otras sociedades, pero me imagino que han de ser mínimas, ¿verdad? Bajo estos dos conceptos de sociedad no podría existir el derecho internacional privado tal cual lo conocemos hoy. Porque el derecho internacional privado es básicamente lo contrario, ¿verdad? A esos dos. Aboga por la convivencia entre personas de diferentes eh, orígenes, naciones, estados, nacionalidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene muy en cuenta el respeto a la dignidad, a la soberanía de los estados. Y la soberanía incluye sistemas jurídicos. Cae el Sacro Imperio Romano y empiezan a surgir unidades económicas, políticas y jurídicas, ¿no? Individuales, sobre la forma de reinados, principados, señoríos, repúblicas, estados, ducados, ¿no? Que tenían autonomía, mucha autonomía económico, política, ¿verdad? Y empieza pues una actividad comercial muy diferenciada, principalmente, ¿verdad? Que exigía esa misma agilidad en, las, en los sistemas jurídicos de los demás estados, que algo que era muy imposible, y normas claras de conducta. Imagínense ustedes, por no ir tan lejos, no había unidad de medidas, que era un codo, cadena, pulgadas, centímetros. Cada quien tenía sus propias medidas, era difícil, ¿verdad? Ofrecer, pues, ¿cuánto me ofrece usted? Pero, ¿cuántos son, verdad? 50 codos, ¿qué son? ¿Verdad? Aunado esto, a que no había unificación de moneda. ¿Cuál era el valor relativo de cada moneda? ¿Cómo se determinaba eso? Para no decirle otras situaciones más complicadas, ¿verdad? Hoy pues tenemos un patrón mundial, universal, ¿verdad? De referencia. Sabemos cuál es el valor relativo de nuestra moneda respecto a cualquier moneda del mundo. Vamos a hacer el intercambio sin mayor problema, ¿verdad? Siempre y cuando quitando la comisión del intermediario, ¿verdad? Pero ahí estamos. Aquel tiempo era muy difícil, ¿verdad? Ustedes, sin esas unidades y todo, realizar el comercio. Por no decirle otras, ¿verdad? Esta persona podrá contratar, será capaz. ¿Cómo medían la capacidad? Con base a la edad, con base a una situación social, ¿verdad? Solo los ciudadanos romanos pueden contratar, ¿verdad? Y ese de otro tiempo, ¿quiénes? Si era por edad, por condición, por cualidad, ¿verdad?
Todo esto provocaba muchos problemas. Y entonces se inicia la Edad Media, pues, el medioevo. Vieron la solución en adoptar, pues, esa corriente o doctrina de la personalidad absoluta del derecho. Es decir, las personas sí tenían, ¿verdad?, esa capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Y no hay problema, decía, que cada uno lleve su propio sistema jurídico. Cada persona se echaba encima, varaba en su mochila su sistema jurídico y viajaba por el mundo. Ante una relación jurídica exigía la aplicación de su propio sistema jurídico. Pero imaginen ustedes que hubieran 3, 4 personas contratando, que fueran de diferente lugar, y las 4 personas para un contrato exigían la aplicación de su sistema jurídico. Eso era imposible resolverlo, ¿verdad? Imposible. Para esta compraventa, bueno, yo tengo mi sistema jurídico, se aplica esto, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Era muy complicado. Entonces, como ven, la personalidad absoluta del derecho como sistema de solución de conflictos es inviable. No funciona. Y lo experimentaron, pues, ¿verdad? Obviamente, y determinaron que así era. Entonces, se pasa a una siguiente etapa en cuanto al derecho internacional privado. De la personalidad absoluta del derecho, nos pasamos a la territorialidad absoluta del derecho, confundiendo posiblemente los principios de soberanía con propiedad. Entonces, ya no se iba a respetar que cada quien llevara su sistema jurídico. De hoy en adelante, cada estado va a aplicar todo su sistema a cuantas personas se encuentren en su territorio, porque el estado es soberano. Y la legislación es parte de su soberanía. Por lo tanto, si alguien se encuentra en su territorio, se le aplica nuestro sistema jurídico. Entonces se pasa a la territorialidad absoluta del derecho. Toda persona que se encuentre en su territorio recibirá, ¿verdad?, la aplicación de nuestro sistema jurídico en su totalidad. Entonces, en ese sentido, pues, yo era casado en mi lugar de origen y ponía el pie fuera de mi frontera y era soltero. No me reconocían mi estatus de casado, porque no era ley de ese país. Ni tampoco soy capaz, porque tengo tantos años y solo las personas a partir de tal edad pueden contratar acá. O solo las personas con tal posición social pueden contratar. Y yo no tengo esa posición social, pero mi país sí lo permite. Entonces, se dieron cuenta de otra situación, que la territorialidad absoluta del derecho es inviable como solución general y absoluta para resolver los problemas del derecho internacional privado. Ante esta necesidad, porque el mundo necesita expandirse, había relaciones comerciales por todos lados, relaciones, matrimonios tal vez, ¿verdad? Matrimonios, todo eso, ¿verdad?, de personas de diferentes lugares. ¿Cómo se solucionaba ese problema? No se podía solucionar. Esto crea la necesidad de encontrarle solución. Y es donde nacen los glosadores y postglosadores. En términos generales, pues son aquellas personas que tomaban como llaman, el corpus juris romano y lo analizaban, lo glosaban, ¿verdad?, y extraían principios funcionales de ese sistema para aplicarlos a estos conflictos de leyes. Es decir, aunque el derecho romano, ¿verdad?, vieron ustedes que era avasallador, le sirvió a los posteriores científicos del derecho como base para establecer principios y reglas para resolver esos problemas. Y está lo que se llama la teoría de los estatutos. Porque como ustedes saben, y dice aquí el doctor Larios, ¿verdad?, en el curso del siglo XIII, año 1200, estamos hablando de un tiempo totalmente antiguo para nosotros, ¿verdad?,
muy atrás, pero estamos hablando del medioevo, de la Edad Media, ¿verdad? En el curso del siglo XIII florecieron grandes ciudades, caracterizadas por su comercio, su influencia intelectual, etcétera. Y también, pues, creaban sus propios sistemas, sus propias normas, sus propios sistemas jurídicos. Tenían ya sus propias normas. Estas ciudades se destacaron principalmente en Italia, principalmente, pero no solo en Italia, principalmente en Italia. Ella habla de Génova, Pisa, Milán, Florencia, Venecia, Bolonia, entre otras, ¿verdad? Y la propia Roma, ¿verdad? Que quedó existiendo. Cada una de ellas adquirió bastante autonomía, como digo, jurídica, económica, política, territorial. Cada una de ellas estaba sometida, bueno, pero existían como ciudades, no como estados, pero muy poderosos. Pertenecían a algo más grande, ¿verdad? Entonces, fueron sometidas a un doble cuerpo jurídico. Uno que se le llamó estatutos, que eran de aplicación local, como que dice municipal, ¿verdad? Particular de cada ciudad. A eso se le llamaron los estatutos, ¿verdad? Se aplicaban dentro de un territorio determinado. ¿Qué territorio? El territorio de cada ciudad. Pero a la vez, estos estatutos tenían que ver con la ley, que era otro sistema jurídico vigente en todas estas ciudades. La ley era el derecho romano propiamente dicho, que quedó vivo. Entonces habían dos sistemas jurídicos para cada ciudad, los estatutos y la ley. Los estatutos en cada ciudad y la ley a todos, ¿verdad? Entonces aquí el problema era, ¿cuándo aplico los estatutos? ¿Cuándo aplico la ley? Ahí venía el problema. Habían dos sistemas vigentes, pero el estatuto era diferente en todas, ¿verdad? Cada una tenía su propio y particular sistema jurídico, frente a uno general, la ley. Entonces el problema que era preguntar, ¿cuándo aplico mis estatutos? ¿Cuándo aplico la ley? Como ven, los estatutos en aquel tiempo eran territoriales. Se aplicaban en un lugar y a todos los que llegaban ahí. Y la ley se volvió extraterritorial y se aplicaba en todas las ciudades. Y ya empezaron los estatutos reales y los estatutos extraterritoriales, ¿verdad? Entonces ya tuvo que existir pues un estudio científico sistematizado de cuándo se aplican los estatutos y cuándo se aplica la ley. ¿Por qué? Habían tres cuestiones fundamentales. Había que lograr la certeza jurídica, la seguridad jurídica y la resolución justa. Fíjense, la certeza jurídica, ¿verdad? La seguridad jurídica, que no es lo mismo, ¿verdad? Que sea cierto y que sea seguro su cumplimiento. Que yo tenga seguridad que se aplicar, que es cierto, pero también que se aplique. Y la resolución justa, ¿ves? Ustedes, no es nada más de resolver, no debe abandonarse a la justicia. Si su resolución no es justa, no es solución de derecho, no es solución jurídica, no tiene validez. Tres cuestiones fundamentales entonces. Y es así como surgen las escuelas. Y nace pues, en primer lugar, la escuela italiana, obviamente. Ahora miren, estamos ahí, ¿verdad? La escuela italiana, ¿verdad? Aunque, digamos, se le llama escuela italiana porque ahí nació, porque vemos que uno de los autores es francés, pero sigue los postulados de la escuela italiana, por eso se le identifica dentro de la escuela italiana. Y está este gran tratadista Bartolo de Sassoferrato, ¿verdad? Él, pues, al ver esto, ¿verdad? Que hay una ley general y una ley particular. Dice, bueno, no se pueden desechar ni una ni otra. No se puede.
Se necesitan las dos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digo él, no se aplican siempre a todas las situaciones. Muy bien, entonces dice, no podemos señalar, establecer reglas generales para la solución de conflictos. Es imposible. Es decir, para el matrimonio, esta regla. Para la compraventa, esta regla. Y todos van a aplicar esa regla. Entonces no fuera derecho internacional privado. Sería derecho romano, ¿verdad? No, el derecho internacional privado debe respetar las soberanías. ¿Qué solución podemos darle a esto? Dijo. Entonces vio que hay relaciones jurídicas de diferente naturaleza. Unas son de familia, otras son de compraventa, otras son de sucesiones. Y tienen su propio... Y digamos a la de la compraventa, no le puedo aplicar que a las mismas normas que le aplico para las relaciones de familia, porque son de diferente naturaleza, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, hay estatutos que se refieren a los contratos, a las sucesiones y otros. Pero dentro de los contratos podemos distinguir y subdistinguir. Como un médico, ¿verdad? Nosotros miramos una persona, miramos un cuerpo y nada más. Pero llevémoslo a un médico, a un anatomista del cuerpo, al diseccionar el cuerpo, establecerá una cantidad enorme de subpartes. ¿Verdad? Y aunque sea un solo cuerpo, pues se puede dividir en subpartes. Por eso se llama disección, le llamó él, ¿verdad? Teniendo, me imagino, como idea esa disección del cuerpo, ¿verdad? Dijo, hay que diseccionar las relaciones jurídicas también, aunque tenga su propia naturaleza una compraventa diferente a una relación de familia, esa compraventa a su vez se puede subdividir, se puede diseccionar. ¿Qué primer problema se plantea? Dijo. Bueno, para iniciar, los relacionados con las personas. ¿Son capaces o no son capaces? Algunas personas, dice él, podrán tenerla con relación a la edad. Bueno, está bien, pero no todos lo establecen a la misma edad. Ahí está el problema. Pero hay otros que posiblemente ni siquiera toman en cuenta la edad, sino el estatus social, la posición social. Acuérdense ustedes, los romanos, ¿verdad? Anteriormente, tenía que ser ciudadano romano. No, aparte tal vez de la edad, pero estaba el otro ingrediente, la posición político-social. No es igual en todos lados. Pero ¿a quién le interesa tener control sobre las personas en sí mismo? Decía él. Bueno, a la sociedad a la que pertenecen. Por ejemplo, para nosotros, ¿verdad? ¿A quién le interesa saber si somos capaces o no? Casados o no. A Guatemala. En principio, a Guatemala. Somos guatemaltecos, vivimos en Guatemala. A Guatemala le interesa tener, ¿verdad? Mantener la estabilidad y la convivencia de su estamento social. Entonces dice él, ¿a quién le interesa? A la sociedad de la que viene. Por X razón, ¿verdad? Ya la mayoría de edad. Por cuestiones culturales, económicas, políticas. Dice, para ellos ya es mayoría, entonces hay que respetar eso. Entonces vamos a ver, dice él. Por lo tanto, la capacidad la vamos a ver en atención a la ley del lugar de donde viene esa persona, de su ley personal. Ya hay una solución muy importante. Pero, dice, como no pueden aplicarse reglas generales, no podemos aplicar la ley personal para la compraventa. Esa es de otra naturaleza. La compraventa, dice, ya va relacionada con la forma del contrato. Y la forma del contrato, ¿a quién le interesa que esté perfecta? Al lugar en donde se realiza el contrato. El lugar en donde se otorga el contrato.
Entonces dice, ya va a ser otro principio. Ya no es la ley personal. Para la forma, dice, para la capacidad va a ser la ley personal. Para la forma va a ser locus regim actum. Y ven, ya es otro grupo de normas. Ah, pero también dice el bien. El bien, ¿verdad? El bien ya no puede ser por la ley personal, ya no. La forma tampoco tiene nada que ver con el bien. ¿A quién le interesa la situación del bien? Al lugar en donde se encuentre. Nada más. A nadie más le interesa. Entonces, ese bien de la compraventa se va a regir por la ley de su situación. Lex rei citae o lex rei cite. ¿Verdad? Te dijo Bartolo, pero así es como podemos solucionar los problemas, atendiendo a cada situación en particular de una relación jurídica en general. Por lo tanto, no podemos aplicar reglas generales. Tenemos que distinguir y subdistinguir. Entonces, ¿verdad? Diseccionaba la relación. Entonces, surge el otro pensador, Charles Dumoulin. Él, como todo buen francés, ¿verdad? Los padres del derecho administrativo se decanta más porque dicen, bueno, los estatutos, la ley, las leyes son principalmente territoriales. El que esté en un lugar se le aplica, ¿verdad? Independiente de dónde venga. Pero son principalmente territoriales, pero no solo hay territoriales. Pues principalmente son territoriales. Pero aportó un principio muy importante del derecho internacional privado, el principio de autonomía de la voluntad. Este es importantísimo y tiene aplicación hoy en día, fue un aporte enorme. Dijo, miren, hay estatutos que sí son reales y tienen obligación, ¿verdad?, de aplicársela a cuantos residen en ese lugar. También hay estatutos personales. Dice, es necesario y obligatorio reconocer, ¿verdad?, su ley personal de cómo se rige esa situación, el estatuto personal. Dijo, pero hay otro espacio dentro del derecho que se puede dejar reservado a la autonomía y la voluntad. Y no afecta, dice, ningún sistema jurídico ni afecta al estamento judicial. ¿Para qué nos vamos a complicar? Digamos este espacio para lo que deseen las partes, que ni va a afectar la soberanía, ni va a afectar el sistema jurídico. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, ¿verdad?, renunciar al fuero de nuestro domicilio, autonomía de la voluntad, es pura voluntad nuestra. ¿Y en qué afectamos en renunciar al ámbito de nuestro domicilio? ¿Afecta al sistema jurídico? ¿Acepta a nuestra sociedad? No lo afecta. Entonces, ¿para qué vamos a estar regulando que siempre debe ser? No puede renunciar, debe ser, ¿verdad? No. Dejamos cierto espacio para lo que decían las personas. Entonces hay un tercer espacio. Hay personal, territorial y voluntario. Tres espacios diferentes, ¿se dan cuenta? Territorial, personal y voluntario. Miren qué aportes más importantes, ¿verdad? Entonces viene la escuela francesa de la primera época. La escuela francesa, como todos franceses, les digo, ¿verdad?, se decantaban más por la territorialidad de la ley, ¿verdad? Eso lo caracterizó. Como excepción, ¿verdad? Como excepción, acuerdan de los estatutos personales, ¿verdad? Pero en principio son reales todos. Trató, ¿verdad?, de elaborar pocas normas de carácter general para la solución de conflicto, al contrario de lo que había postulado Bartolo de Sassoferrato, ¿verdad?,
que no podían establecerse reglas generales. Sin embargo, pues, se dedicaron al estudio de ello. Y surge la escuela holandesa, ¿verdad? Introdujeron la idea de los estatutos mixtos entre los estatutos reales y los estatutos personales, que había otra de diferente naturaleza. Pero el aporte más importante que hicieron, según mi criterio, es que aportaron otro principio muy importante al derecho internacional privado. Ya se aplica poco, ¿verdad? Pero tuvo su auge y aportó mucho a la solución de este problema. Lo que se llama la cortesía internacional, la comitas gentium. Con esto resolvió el problema de la soberanía. Aquí no había discusión de soberanía. Dice, bueno, todos los estatutos son reales. Sin embargo, hay posibilidad de que el Estado pueda aplicar leyes extranjeras, leyes extrañas en su territorio, pero por su propia voluntad, por cortesía. Entonces, no se afecta en nada la soberanía del Estado, porque el Estado está procediendo porque quiere hacerlo, ¿verdad? Simplemente. ¿Y por qué quiere hacerlo? Por cortesía internacional, por la convivencia, ¿verdad? Entonces, dice el Estado, si hay posibilidad de aplicar leyes extranjeras, sin afectar la soberanía ni el sistema jurídico. Pero, y eso no tiene el doctor Larios, sí voy a señalar algo muy importante, otra cuestión muy importante que hay acá. La cortesía internacional también se basaba en una contraparte, que podríamos decir la otra cara de la moneda. Necesita de la reciprocidad. Entonces la cortesía se basaba en la reciprocidad. Mire, yo como Estado, por mi voluntad, voy a aplicar su ley porque soy cortés, pero necesito reciprocidad. Si usted, cuando esté en la situación de aplicar una ley extranjera para usted, pero que es de mi sistema, aplíquenlo. Porque estoy aplicando las suyas. Entonces, la cortesía, aparte de la voluntad y la potestad del Estado, se basaba también en la reciprocidad. Sin reciprocidad no hay cortesía. ¿Ven? Es una escuela muy importante. De ahí viene la escuela francesa de la segunda época, ¿verdad? Dice, todos los estatutos son personales o reales. Ellos lo dividen así. El carácter personal o real de los estatutos se determina por su propio objeto, muy importante. Empieza la teoría de las calificaciones acá, ¿verdad? Que Savigny lo va a llevar a un plus, ¿verdad? Pero aquí empiezan a decir, bueno, su objeto es muy importante. Según su objeto vamos a calificar si se le aplica una ley personal o una ley real o territorial. Entonces dice, el carácter personal o real de los estatutos se determina por su propio objeto y por el interés del legislador. Ahí le da mucha importancia al legislador. Y concluyen diciendo, 3, son personales aquellos estatutos cuyo objeto es legislar el estado y la capacidad de la persona. ¿Fíjense? Y empiezan, ¿verdad? Ya se ha analizado la naturaleza de esa institución, ¿verdad? Del estatuto personal. Y qué grupo de normas son más conformes para regularlo a nivel internacional privado. Entonces, son estatutos cuyo objeto es legislar el estado de la capacidad de las personas. Estos últimos pueden ser de carácter universal. Y entonces son extraterritoriales. Acuérdense ustedes que básicamente las leyes extraterritoriales son básicamente las que se refieren a las personas, el Estado, la capacidad, las relaciones de familia. Eso es lo que más activa la extraterritorialidad de la ley. Y así lo descubrieron ellos. Entonces dice,
la capacidad ya puede ser territorial, tengo que reconocerla, es personal. ¿Mm? Son personales aquellos estatutos que objeto legislar está la capacidad, como estos últimos, ¿verdad? Pueden ser de carácter universal y entonces son extraterritoriales. Yo soy capaz en todo el mundo y esa capacidad se me va a reconocer. Bueno, entonces trataron de girar hacia la personalidad de los estatutos, pero como ustedes ven, pues no funcionó mucho, pero sí aportaron pues estudios, ¿verdad? Ah, al derecho internacional privado. ¿Qué concluimos? Dice, estas escuelas aportaron estos principios muy importantes. Uno, la ley, yo diría la ley personal para establecer el estado de capacidad de las personas, ¿verdad? Hoy, para nosotros, la del domicilio, aunque en otro lugar, la de la nacionalidad. Por eso, la ley personal para regular el estado de capacidad de las personas. Lex res citae para los bienes inmuebles. Locus regit actum para la forma de los contratos. Autonomía de la voluntad para los efectos. ¿Qué efectos quiero yo de esto? Y ponemos, ¿verdad? En caso yo incumpla tal y tal y tal cosa, ¿va? Renuncia por el municipio, que se me cobre tanto. ¿Ah? Ahí hay autonomía de la voluntad. Yo acepto, ¿verdad? Y digo, bueno, que se me aplique tal, ¿verdad? Interés, que se me cobre en tal lugar, ¿verdad? O renuncio que se me cobre aquí. Autonomía de la voluntad. Lex fori para lo procesal. En cuanto a la ley penal, territorial, territorialidad de la ley penal. Bueno, en la época moderna, ya pasamos de la época anterior, pasamos a la época moderna, ¿verdad? Aquí pues ya se tiene certeza que el derecho internacional privado es una rama autónoma del derecho. ¿Eh? Y hay pues a autores muy importantes de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia, de Francia, de España, ¿verdad? Y también los hubo de América. Entonces surge la escuela angloamericana. La escuela angloamericana, en principio, ¿verdad? Acepta, así que influenciado por la escuela holandesa, ¿verdad? La territorialidad de la ley. ¿Eh? Posteriormente, evoluciona hacia el comitas, ¿verdad? La cortesía internacional. Y hasta hace muy poco, y todavía tiene, todavía parte de eso, la cortesía internacional. Pero está evolucionando hacia los derechos adquiridos. Eso es muy importante. Los derechos adquiridos deben ser reconocidos, respetados, resguardados, observados en todos lados. Pues hay ciertos derechos que nosotros adquirimos que deben ser respetados en todo el mundo. Y esa es la otra corriente a la que está evolucionando la escuela angloamericana. De la territorialidad pasamos a la cortesía y de la cortesía a los derechos adquiridos. La escuela italiana moderna trata de regresar a las leyes personales y aplican la ley personal para muchas situaciones, ¿verdad? Incluso la nacionalidad es con base a el estado y la capacidad es con base a la nacionalidad. Savigny en Alemania, este tuvo unos aportes tremendos al derecho internacional privado. La escuela alemana, esta influyó mucho sobre la escuela americana. Dice aquí el doctor Lario, Savigny hace el planteamiento siguiente. Bueno, 4 cuestiones fundamentales en la escuela de Savigny. En primer lugar, ¿verdad? La aceptación de que el derecho es un producto cultural.
Esto es algo muy importante, muy, muy importante, porque ya nos hace ver que no puede unificarse el derecho, no puede hacerse un código de derecho internacional civil, privado, universal. Por hoy no se puede, corto o largo plazo puede hacerse, pero por hoy no se puede, ¿verdad? Entonces, ese es un aporte muy importante. El establecimiento, la certeza de que el derecho es un producto cultural. Introduce el principio de la calificación, lo que se llama posteriormente teoría de las calificaciones. Y esa la tenemos en nuestro Código de Derecho Internacional Privado. La calificación. La calificación, ¿verdad? De la relación o institución jurídica. ¿Qué naturaleza es? ¿Contrato? ¿Qué tipo de contrato es? ¿Civil? ¿Político? ¿Social? No sé, ¿verdad? Ya eso ya nos va a cambiar todo el panorama de la institución. Hay que calificarla. Pero también el matrimonio puede ser una institución social, una institución política, una institución económica. ¿Qué es? ¿Verdad? Entonces, la calificación va a ser muy importante. Otro aporte. El otro aporte muy importante es determinar, viene relacionado con la calificación, porque al calificar determinamos la naturaleza de la institución o relación jurídica. Al calificar determinamos la naturaleza, ¿verdad? Vamos a apuntarla acá. Al calificar determinamos la naturaleza de la relación o institución jurídica. Y esa naturaleza, esa institución jurídica, viene establecida por un método que se llama método de solución de conflictos. Método de solución de conflictos. Este se basa bastante, mucho, en el punto de conexión, en los puntos de conexión. Miren qué importante. Los puntos de conexión que tenemos entre los puntos de conexión pueden ser reales, personales, entre otros, ¿verdad? La situación del bien, la capacidad de las partes, la forma de la relación jurídica. Esos son puntos de conexión. El domicilio, el estado de las personas, son puntos de conexión. Ese es básico, decía Besaini, para calificar el punto de conexión. Si el problema es sobre capacidad, es un punto de conexión personal. Si el problema es sobre forma, otro punto de conexión. Y el domicilio es otro punto de conexión. Bueno, ¿qué determina el domicilio? Es que el domicilio determina el estado de la capacidad. Ven, es un aporte importantísimo que hizo Savigny. Ahí viene Francia otra vez. Entonces dijo el autor Pilet, dijo, hay distinción en toda esta situación. Debe haber distinción entre las leyes que se dirigen a las personas y las leyes que se dirigen a la sociedad. Las leyes que se dirigen a las personas son extraterritoriales porque se los van a acompañar. El estado y la capacidad siempre va a ir con la persona y son extraterritoriales. Pueden ser extraterritoriales. Mientras que las que se dirigen a la sociedad son eminentemente territoriales porque en un espacio determinado. Ahí no importa si son extranjeros o son nacionales. Van. ¿Cuáles son? Pueden ser las leyes penales. Esa dirige a la sociedad. Usted no debe robar. Usted no debe matar a una persona. ¿Verdad? Y eso no importa que sea de aquí
o sea de otro país. Usted no debe matar a nadie aquí. Eso van dirigidas a la sociedad. Y entramos a otra escuela importantísima para nosotros, la escuela de Bustamante, o se llama la doctrina de la Habana. Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, podríamos decir que es el creador del Código de Derecho Internacional Privado. Es un aporte grandísimo, lindísimo, fundamental en el mundo para el derecho internacional privado. Este derecho internacional privado nace dentro del panamericanismo, y vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Sale dentro del panamericanismo, iniciado por Simón Bolívar en 1815, que convoca al Congreso de Panamá, ¿verdad? Urgiendo a todos los países de América a unirnos, porque en Europa se está gestando lo que se llama la Santa Alianza, y nace, de hecho, la Santa Alianza, que dentro de sus postulados está recuperar las colonias de España en América. Y tenemos países ahí como Rusia, Prusia, bueno, ahorita se me olvidó el otro país, pero es una triple alianza ahí. Creo que está España, no, España no está. Que trataban de recuperar la hegemonía europea. Y miren, en 1815, qué situación estamos, ¿verdad? En pleno fervor independentista. Entonces, Simón Bolívar se da cuenta de ello y dice, bueno, que hay peligro, ¿no? Tenemos que unirnos. Hace un documento famosísimo, la Carta de Jamaica, 1815, y el Congreso se realiza hasta 1826, ¿ven ustedes? 11 años después. Es una declaración muy importante, avanzadísimo para su tiempo. Fue el primer congreso que se hizo para cuestiones de paz y no se realizó por situaciones de guerra. Fíjense, en el mundo. Pero solo Colombia ratifica. Es decir, que queda como una referencia histórica, ¿verdad? Y Sánchez de Bustamante nace en 1865, cuando terminaba la guerra civil de los Estados Unidos y asesinan al presidente Abraham Lincoln. Recién acababa de pasar la guerra de Centroamérica, donde se expulsa a los filibusteros, que fue el primer triunfo esclavista contra los esclavistas. Esto hubiera sido muy diferente, ¿no? La guerra civil si Centroamérica no vence a la invasión filibustera. Se unieron todos los ejércitos de Centroamérica y lucharon contra el invasor. En ese fragor, y Estados Unidos, 1898, se inicia la guerra hispanoamericana. España, Estados Unidos. La guerra, España estaba decidido a no dejar que Cuba se independizara y se volvió la independencia muy cruel. Fue la última tal vez de América y quedan en un punto muerto. Cuba le pide favor a Estados Unidos que intervenga para ayudarles en su independencia y Estados Unidos le dio un ultimátum a España: resuelve el problema o entramos nosotros. España ni resuelve el problema ni le responde a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos entra en guerra con España y aplasta a España, solo por, ¿verdad? Aplasta a España. De primero un acuerdo de entendimiento, el acuerdo de Washington, que le llaman, donde firmaron un convenio de entendimiento para poner fin a la guerra. Ya España boca abajo, ¿verdad? Y posteriormente se celebra para celebrar los tratados de París,
a la paz entre España y Estados Unidos. Ustedes ya estudiaron los contratos, vean los contratos de adhesión. Así fue el Tratado de París, fue un tratado de adhesión de España. Estados Unidos dictó qué quería hacer y llevó hecho el dial. ¿Qué quería? Porque España había perdido totalmente la guerra. Ahí España llega a su historia como país hegemónico y cae a ser un país más, ¿verdad? Ya no es potencia. Y Estados Unidos, yo creo que logra su título de graduación como superpotencia mundial. ¿Y a qué viene esto? ¿Verdad? Como Cuba le pidió favor, ¿verdad? Que le ayudara y logra su independencia. Dicen en las cámaras legislativas de Estados Unidos, Cuba no está preparada para autogobernarse. Empecemos nosotros a gobernar, ayudémosles. A que lleguen a aprender cómo se gobierna un Estado. Y se introduce dentro de la Constitución que dicta Cuba una, no me acuerdo ahorita en ese momento cómo se le llama a ese se apellida Platt, se introduce en la Constitución, en la propia Constitución de Cuba, ¿ves? La cláusula Platt, en la cual Cuba aceptaba que los Estados Unidos gobernaran por un momento determinado Cuba. Todavía tenemos resabios de esto, ¿verdad? Ahí está Guantánamo todavía bajo la hegemonía de los Estados Unidos. ¿A qué viene todo esto? Que Sánchez Bustamante, ¿verdad?, pertenecía a un grupo de Cuba, ¿verdad?, que Cuba, ante esta cláusula Platt, se dividió en dos, la sociedad cubana. Unos que no aceptaban la cláusula Platt, que se oponían, y otros que la aceptaban y la querían dentro de Cuba. Sánchez Bustamante era de los partidarios, fíjense ustedes, de la cláusula Platt. Y eso le ganó muchas enemistades, incluso, como él ya era una persona de mucho prestigio, ¿verdad? Él hizo un movimiento jurídico ahí que posibilitó el alargamiento de la cláusula Platt en la Constitución cubana. Pero le valió mucha enemistad a tal grado que se le expulsó de la Facultad de Derecho de La Habana. Siendo decano se le expulsó por la oposición estudiantil y docente. Él, como científico, magnífico, ¿verdad? Como político tuvo sus errores y eso le gustó mucho. En ese fragor yo les doy como un dato histórico, ¿verdad?, en qué circunscripción histórica se fue creando esto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como les digo yo, al graduarse como gran superpotencia capitalista, iniciaba una nueva etapa en el mundo. Estaba ya muriendo el feudalismo y el feudalismo en el mundo muere pues con la derrota de España, ¿verdad? Un sistema anárquico, rígido, atrasado, antiguo, frente a uno, ¿no?, que viene en ascenso. ¿Y a qué viene esto? Que el capitalismo necesita de una nueva organización político, social, económica, jurídica. Y no solo nacional, como todos los movimientos anteriores. Ahora eso se necesita a nivel internacional. Privada, no solo para los estados, también para las personas particulares. Y de ello estaba muy consciente Sánchez de Bustamante, proporcionando pues una normatividad que posibilitara, ¿verdad?, la vida del hombre, de la persona planetaria, de la persona mundial universal, desde el punto de vista de su actividad privada. Ya no los estados, ahora ya la persona, ¿verdad? Y Sánchez pues
va a aportar mucho a esa posibilidad. Entonces dice aquí el doctor Larios, Bustamante resume los problemas de los conflictos de leyes en 3 grandes preguntas. Primera, ¿por qué se aplican leyes extranjeras en territorios que no son aquellos para los cuales fueron hechas? Responde que varias han sido las respuestas y él se decanta por una, ¿verdad? Porque la comunidad internacional tiene necesidad de coexistir jurídicamente, no solo económica, política, ¿verdad?, social, sino también jurídicamente, y proteger la naturaleza cosmopolita de la persona humana. No solo coexistir jurídicamente, sino también proteger a la persona, al individuo, ya no solo los estados, para que se desenvuelva, para que se desarrolle, ¿verdad? 2, ¿qué clase de leyes tienen o no eficacia extraterritorial? ¿Y cuál es su motivo de esa diferencia? Dice él, dentro de los sistemas jurídicos hay 3 clases de normas. Hay unas que se llaman de orden privado, dice él. Se aplican según la voluntad de las personas. Y se acuerdan la autonomía de la voluntad que aportó la escuela holandesa, ¿verdad? Entonces sí, existe ese cúmulo de situaciones. Situaciones que pueden resolverse conforme a la voluntad de las personas. Y hay un cúmulo de leyes que pueden aplicarse a esa voluntad de las personas. A estas se le llaman leyes de orden privado, y ahí están en nuestras leyes. Pero también hay otras que tienen que obligar a todos los que se encuentren en ese territorio. Hay otro cúmulo de normas que deben aplicarse a todos, sin importar su nacionalidad. Estas son de orden público internacional y se aplican territorialmente, no importando la nacionalidad, se aplican en un territorio. Estas van dirigidas, pues, no a la voluntad, sino a la situación en sí que se dé, ¿verdad? Obligan a todos aquellos que se encuentren en un territorio, nacionales o no, son de carácter absoluto. Por ejemplo, dice las leyes penales. Los delitos deben ser castigados, no importa quién los cometa o no. Esas son territoriales, dice. Y existe otro tipo de normas, y esta no la tiene el doctor Larios, y apúntenlo acá, ¿verdad?, que son de orden público interno, ya no internacional, orden público interno. Estas van dirigidas a mantener la estabilidad, la paz, ¿verdad?, la convivencia del estamento social, pero de las personas que me pertenecen a mí como Estado. Estas son personales o de orden público interno. A mí me interesa mantener bajo mi control a mis súbditos, su estado y su capacidad, sus relaciones de familia. Sus sucesiones. Eso me interesa. Entonces estas van a ser personales. Entonces vemos hay 3 clases de normas: las voluntarias, las territoriales y las personales. ¿Cuáles son las susceptibles de aplicar extraterritorialmente? Las personales. Y como una excepción, las voluntarias. Las voluntarias. Entonces dice, ¿qué instituciones o relaciones jurídicas corresponden a cada uno de esos grupos? ¿Qué instituciones o qué relaciones jurídicas? Tenemos, ¿verdad?, las voluntarias, a las que se pueden aplicar en atención a la voluntad de las partes particulares, ¿verdad? Las personales, ¿no?, las que se refieren a las relaciones de familia, a las sucesiones y al estado y capacidad de las personas. Y las territoriales, principalmente a las leyes penales. Van a obligar a todos los que se encuentren en un territorio. Venga, interesante, que este es el aporte de Antonio Sánchez Bustamante y plasma este principio en el artículo 3
del Código de Derecho Internacional Privado. Y lo van a leer ustedes, creo que ya lo leyeron, ¿verdad? Ya lo analizaron. Ahí está contenida la Escuela de La Habana. Y la labor privada colectiva, tenemos las diferentes conferencias internacionales privadas, seminarios internacionales privados, las asociaciones de derecho, ¿verdad?, internacionales de carácter privado, que nacen muchas veces de los gremios, ¿verdad? Y también tenemos a la Cámara de Comercio Internacional, que ha creado norma de derecho internacional privado, como la Lex Mercatoria, de los Incoterms, que también, ¿no? Esta es una labor privada colectiva. Y también existe una labor pública colectiva a través, pues, de las Naciones Unidas, de la OEA, que han realizado muchos tratados de carácter internacional privado. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, Convención Interamericana sobre domicilio de las personas físicas en el derecho internacional privado. Esta es labor colectiva, labor pública colectiva, la realizada a través de los organismos internacionales. Esta es la labor gubernamental también, ¿verdad?, que en Europa, y tenemos los convenios de La Haya principalmente. Y la labor americana, gubernamental americana, ¿verdad? Están los tratados de Lima de 1878, el primer tratado de naturaleza internacional que existe en el mundo, en el mundo. Diciendo, es importante paralelamente con el derecho de Europa. Nosotros, con nuestra versión propiamente americana, se aplican principalmente en el cono sur, ¿verdad? Y están los tratados de Montevideo de 1898 y los tratados de Montevideo de 1839, 1939, 1940. Pero también tenemos las conferencias internacionales americanas. Habíamos visto que el panamericanismo se frena, ¿verdad?, y entra a un estado de letargo de 1826, cuando se realizó el Congreso de Panamá, a 1890, pongamos 89-90. Como ven, ya Estados Unidos se estaba convirtiendo en una gran potencia, porque en 1898 interviene directamente en la independencia de Cuba, ¿verdad? Y Estados Unidos hace prevalecer su poder de convocatoria y convoca a todos los estados del continente a las conferencias de Washington. Como apoyo a Cuba, se convoca también a Cuba para esas conferencias como un estado más del continente, sin haber sido declarada su independencia. Imagínense ustedes el apoyo del continente a la independencia de Cuba. Y se empieza el panamericanismo, ¿verdad?, a través de las conferencias interamericanas o panamericanas, como le llaman los demás, conferencias panamericanas. Lo importante aquí, pues, una tercera conferencia es que se resuelve crear una comisión para que elabore el proyecto del Código de Derecho Internacional Privado. Y llegamos a la sexta conferencia celebrada en La Habana en 1828, en la que se adopta el Código Internacional Privado, que es un proyecto elaborado principalmente por Antonio Sánchez de Bustamante y que recoge esta Escuela de La Habana, que hemos visto en la sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en La Habana en 1929, pero sé que es en 1928. 1929 se aprueba aquí en Guatemala, ¿verdad? Para que lleguemos a la novena conferencia, creo que no la puso aquí el doctor Larios. La novena conferencia es muy importante, porque la novena conferencia en 1948 en Bogotá se crea la Organización de los Estados Americanos, que va a sustituir a las conferencias. Ya va a ser un organismo internacional. Por eso a la OEA se le califica también como el organismo internacional más antiguo,
porque lo podemos retrotraer a 1815, ¿no? Con la Carta de Jamaica. Ahí nace básicamente históricamente la Organización de Estados Americanos y se inicia el panamericanismo. Como ven, el Código de Derecho Internacional Privado nace dentro del movimiento a ustedes, Antonio Sánchez de Bustamante, ¿verdad? Un gran científico del derecho, como dicen pero dice errado políticamente, era muy pro Estados Unidos y abogaba pues porque la cláusula Platt prevaleciera en la Constitución cubana. Eso creó tremendos problemas en Cuba, ¿verdad? Y le valió a él ser expulsado como decano de la Facultad de Derecho. Entonces, este es a grandes rasgos, pues, el devenir histórico del derecho internacional privado. Y entramos a lo que es aplicación de leyes extranjeras. Allá vamos a un tema ya muy importante, lo que hemos venido viendo, ¿verdad? En su recorrido. Ahora vamos a ver lo que son aplicación de leyes extranjeras. Solo les voy a mencionar esta situación. Esta aplicación de leyes extranjeras, ¿verdad? Sufre 3 etapas en el derecho internacional privado. Empezamos por la no aplicación, ¿verdad? Como se dieron cuenta ustedes en sus inicios, pues ningún país aceptaba aplicar leyes extranjeras, ¿verdad? No se aplicaban porque se afecta a la soberanía. Entonces, la primera etapa de aplicación de leyes extranjeras es la no aplicación de leyes extranjeras. La segunda etapa es la cortesía. Aquí es la posibilidad de aplicar leyes en atención a la potestad soberana de cada Estado. Sí se aplica, pero por voluntad del Estado, porque quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, la segunda etapa es la cortesía. ¿Aplicado en qué? La reciprocidad, ¿verdad? Si no hay reciprocidad, no hay aplicación. Entonces, la primera etapa, no aplicación. La segunda, se aplican por cortesía. Hay posibilidad de aplicación, que tiene como base la reciprocidad. Si no hay reciprocidad, tampoco hay cortesía, ¿verdad? Y la tercera etapa, la obligación. Hoy hay obligación de aplicar leyes extranjeras. Bueno, entonces vamos a dejar solo como introducción y vamos a terminar en la otra clase este tema, ¿no? Muy importante, ¿verdad? ¿Qué condiciones debe haber para aplicarlas? ¿Qué condiciones deben existir? ¿Qué se debe probar para la aplicación de una ley extranjera? ¿Verdad? Entre otros. Entonces nos quedamos aquí, compañeros. Los espero para el viernes, si Dios lo permite, continuar con estos temas, ¿verdad? Y 3 días vamos a tener fechas para el primer parcial. Así que ha sido un placer estar con ustedes, compañeros, y si no hay ninguna duda, yo, con el permiso de ustedes, me despido. Feliz noche, licenciado. Feliz Feliz noche, Lee. Gracias. Nos vemos hasta el viernes. Feliz noche, Lee.